Pues nada, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides de nuevo al curso La Revolución no era esto, lo queer contra las trampas de gobierno. Arrancamos hoy ya con la sesión 1, que hemos llamado Hegemonía sexual, política, sodomía y capital en el surgimiento del sistema mundial, tomando el título, como habréis visto, ¿no? del libro de Christopher Chitty, que se ha publicado, traducido y editado y publicado muy recientemente por Traficantes de Sueños. Y contamos además con el traductor del libro, con Javier Saez del Álamo, para la introducción a la discusión de hoy. Gracias, Javier, por haberte animado a participar en el curso y estar hoy con nosotras. Y que además de traductor, hace muchas más cosas. Y bueno, lo hemos presentado, te hemos presentado en la web como sociólogo y activista gay. Y bueno, antes de pasarte la palabra, sí que quería recordar lo que dijimos, de hecho, en la asamblea inaugural del curso, ¿no? Que este libro y sus hipótesis era algo que nos había servido de acicate porque nos entusiasmó a Charlie y a mí, ¿no? Para diseñar y llevar a cabo este curso, ¿no? En concreto, como este análisis, ¿no? Que hace de la sexualidad como una dimensión más de la acumulación del capital. Y bueno, a partir de ahí, pues su enfoque, ¿no? De las resistencias, ¿no? A la normalización, a la normativización, a la norma sexual, a la domesticación, como lo queráis llamar, como una parte de la lucha de clases, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos planteamientos, en la introducción de la sesión que poníamos en la web, os hacíamos dos preguntas, ¿no? Dos preguntas que son absolutamente precoces y precipitadas incluso para entrarles hoy en la discusión, pero que sí que nos las proponíamos casi como faro, ¿no? Como hilo conductor a pensar y a discutir a lo largo del curso, ¿no? La primera pregunta era, que ya empezamos otra vez, ¿no? En una discusión, si pensamos, ¿no? Que la capacidad de ruptura de los movimientos LGTBI plus habría sido cortocircuitada hoy, al menos en los países occidentales, porque claro, luego aquí hay mucha más complejidad que hablar en general, por el poder integrador, ¿no? Que podemos decir el poder integrador del neoliberalismo. Y la segunda pregunta, que está ligada, por supuesto, es si esto es así, ¿no? Pues cómo podríamos, cómo cabría revertir, ¿no? Ese poder integrador y cómo cabría recuperar la rebeldía o cómo se está haciendo ya, ¿no? Entonces, bueno, respecto a estas preguntas, me gustaría recuperar del libro de Chitty una cita. No es de la lectura básica que se había propuesto, sino del final del libro, pero es una cita que me parece especialmente provocadora porque la verdad es que Chitty es, vamos, que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y entonces, bueno, él dice en su página 266 de este libro, aunque hablando de la aceptación, ¿no? Como algo que se ha convertido en una especie de gobierno sin liderazgo, plantea eso y dice así: la posibilidad emancipatoria de una reinscripción transgresora de la homosexualidad dentro de estas instituciones, como si el matrimonio igualitario pudiera comenzar a ejercer alguna fuerza subversiva sobre la institución, o como si el soldado abiertamente gay pudiera cuirizar el acto de matar enemigos en el extranjero, parece inverosímil. Una aceptación social más amplia de los homosexuales, la igualdad legal formal y el visto bueno de las relaciones legalmente reconocidas, casi con seguridad, implican la pérdida de una experiencia compartida de exclusión social y de hostilidad que en el pasado creó un sentido de pertenencia y de solidaridad contra la Iglesia, el Estado y la buena sociedad. Y bueno, me parecía como es que es potente traer este fragmento, ¿no? Del libro, del final del libro. Y ya con esto te paso la palabra, Javier, que ya tenemos todas muchas ganas de escucharte y de que introduzcas el debate de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues quería dar las gracias a la Fundación de los Comunes por invitarme una vez más a participar en estos cursos tan estupendos que hacen desde hace ya muchos años y que yo admiro muchísimo. Y también al alumnado que se ha apuntado, pues para también apreciar su interés y también espero que podamos dialogar, que esto sea también
más allá de una introducción o una pequeña charla, un debate, un diálogo abierto, ¿no? Que es donde creo que aprendemos y yo también estoy abierto a, me gusta aprender de todo el mundo. Así que bueno, como decía Marisa, pues la jornada de hoy o la sesión toma su título muy literalmente de este libro estupendo que salió el año pasado de Sir Christopher Chitty. Y bueno, como veis, tiene un título bastante sorprendente, ¿no? Dice Hegemonía sexual, política, sodomía y capital, el resurgimiento del sistema mundial. Esto tiene un sentido muy interesante en relación con lo que decíamos antes de, bueno, en qué sentido lo que llamamos homosexualidad o la diversidad sexual a veces no se historiza adecuadamente. O sea, uno de los valores de Chitty para mí, y sé que en el alumnado de hoy hay historiadores, es cómo dar historicidad, a qué significa dar historicidad a la diversidad sexual o las minorías sexuales, pero también algo que plantea en el libro que es muy sorprendente, que es si en la vigilancia de la homosexualidad se puede tener un papel en el surgimiento del capitalismo, que es un poco su hipótesis, ¿no? Es decir, que tradicionalmente se suele decir, bueno, aparece la sodomía, hay una persecución de la sodomía como si fuera algo de tipo moral o religioso o ético o de valores, pero lo que a mí me interesa de este libro y lo que yo creo que es la gran novedad y me parece muy fundamental es que él es capaz de identificar en diferentes periodos históricos cómo la vigilancia o la penalización de lo que llaman sodomía o la criminalización, las diferentes leyes represivas son un uso estratégico. Es decir, hay un uso estratégico de la sodomía, no es una mera pánico homosexual o un miedo o pura homofobia, sino que lo inserta en relaciones de producción y en relaciones históricas. Aquí, claro, veremos que además esa persecución o ese uso estratégico de la sodomía va cambiando a lo largo del tiempo, también de según épocas, según lugares, perdón, y también, digamos que con ciertas contradicciones. También una pregunta que nos podríamos hacer en general, ¿no? Es decir, es cuando hay una serie de leyes en cualquier estado o pueblo, hay que ver a quién benefician, ¿no? De algún modo. Entonces, esta pregunta que él se la hace, además como marxista, pues con un interés en cuanto a las relaciones de producción o las relaciones de clase, pues nos va a permitir o le va a permitir a él identificar eso. ¿Cómo lo hace? También hay una parte muy importante de archivo. Voy a poner así algunos ejemplos para que no quede tan abstracto, ¿no? Yo voy a hablar de tres de los territorios que analiza y tres periodos, aunque hay un poquito alguno más, pero digamos que él analiza primero la Florencia del siglo XV y XVI, que ya ahí hay una incipiente clase artesana y bueno, y a la vez están los Medici como una clase aristocrática muy poderosa. Luego va a analizar la Holanda del siglo XVII, bueno, sobre todo Ámsterdam, pero también su parte colonial, donde ya sí hay una incipiente burguesía. Y por la tercera periodo que voy a comentar, y si país, es la Francia de finales del XVIII, de la Revolución Francesa y de comienzos del XIX. Que ahí, como sabéis, pues también es un momento importantísimo de gran conmoción social y política, pero también de, digamos, de luchas por la hegemonía burguesa, ¿no? En el que va a ser finalmente el sentido de esa revolución, ¿no? De una parte. Entonces, bueno, el trabajo de Chitty es, por un lado, muy minucioso en el sentido del archivo, es decir, bueno, ¿cómo podemos saber lo que está pasando de la represión de la sodomía en un periodo concreto? Entonces, lo que él va a identificar es una serie de las leyes que se publican, por ejemplo, en Florencia, las normas, un tribunal que se llama Las Guardianes de la Noche, que parece de una película de Juego de Tronos, pero bueno, los oficiales de la noche en realidad, que van a poner las multas. Entonces, ese trabajo de archivo le va a permitir ver cómo se reprime exactamente la sodomía en Florencia, que por un lado
aparece ya en ese momento como una ciudad con muchísima práctica sodomítica, o sea que hay una inflación, por lo que se dicen todas las crónicas, de relaciones entre hombres muy fuerte, pero lo que va a haber es que esa represión no se ejerce de la misma manera para todos, digamos. Porque uno cuando habla de leyes puede decir, ah, bueno, pues es una ley en general, ¿no? Se supone que a todo el mundo igual, o la sodomía se perseguía así como de manera abstracta. Pero no, él lo que va a identificar es que esa represión se aplica de manera más insidiosa y más fuerte contra las clases bajas. Es decir, contra hombres que tienen esas relaciones, etcétera, pero de clases populares, o sea, lo cual ya es un sesgo muy importante que está marcado por una posición de clase. O sea, que la lectura marxista de Chitty no es que la meta con calzador, es que al revés, le va surgiendo del análisis de esas multas y de esa aplicación de las normas una diferencia obvia de que no se aplica por igual. Es decir, bueno, qué casualidad que se aplique más o es casi exclusivamente o con más multa o más dinero a personas pobres o de clase trabajadora, ¿no? Con lo cual, claro, luego vemos que eso tiene un efecto de control social. O sea, si tú estás en un momento donde puede haber levantamientos populares, como es en esa amenaza en la Florencia de los Medici, y riesgos de inestabilidad, te interesa generar una policía, que es por un lado esas oficiales de la noche, y una red de represión, multas, de sanciones, de controles, de encarcelamientos a una gran parte de esa sociedad popular, ¿no? De clases bajas. Entonces, bueno, este análisis de Chitty, que es fascinante porque pues, cita de los pequeños tribunales, algunas de las sentencias, cómo les pillan a unos en una carnicería por la noche, pero luego se ve que le han multado a estos y a unos ricos que había por allí, pues no les ponen multa, en fin. Es como un trabajo periodístico también o archivístico y muy interesante, e incluso muy divertido, porque se ve pues también esa especie de pánico de cierta sociedad más ordenada, cuando por ver tanta gente teniendo sexo, además de manera muy en la calle, o sea que hay un punto de cruising como anacrónico muy gracioso, ¿no? De gente ligando por los canales y por la noche y en sitios más o medio abiertos, en fin. Toda esa crónica, por un lado, es bonita, es amena, y por otro es muy rigurosa. Quiero decir que tiene la fuente de tal sentencia, de tal multa, de tal condena, de tal juicio. Bueno, no voy a entrar mucho, pero digamos que ahí ya te da un panorama de donde ubica la Florencia de esos siglos. Por un lado, pues eso, ubicándola el poder de los Medici, y por otro, cómo ese uso estratégico de la sodomía va a favorecer el mantenimiento de ese poder, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los primeros pasos del libro, ¿no? Luego hay bueno, una transformación, según él, o histórica también, porque ya se ve un ejemplo paradigmático es la Holanda del siglo XVII, ¿no? Que es el segundo como país que analiza él y que voy a comentar un poquito. Aquí, claro, ya hay una burguesía bastante establecida, o sea, un poder burgués, artesano, pseudoindustrial, bastante fuerte y una clase potente. Y aquí, claro, lo que se va a penalizar también con la sodomía es el hecho de que es una práctica no reproductiva. Es decir, que ahí la mano de obra va a ser un elemento fundamental dentro de la producción capitalista. Esto engancha muy bien con los enfoques marxistas, ¿no? Pues lo que es necesario para producir, obviamente, es que haya mano de obra disponible y muchas de estas prácticas, él señala a los sodomitas, pero también los piratas, otros personajes que escapan un poco a esa política de la reproducción, ¿no? Y de la mano de obra. Con lo cual, ya ahí la represión de la sodomía se va a dirigir también a estas clases marginales y populares en la medida en que esa práctica sodomítica pues, no reproduce la fuerza de trabajo. Quería leer un pasaje bastante curioso en este sentido, donde se ve esa aplicación de esas leyes a diversos grupos.
que dice en la página, por si tenéis el libro, bueno, aquí os enseño el librito, que está fenomenal con traficantes publicado. En la página 163 dice lo siguiente. Dice, el motín, la piratería y la sodomía eran, según las visiones burguesas, prácticas que amenazaban con extenderse en las tripulaciones internacionales y en el amplio espacio geográfico abierto por el comercio centrado en el Atlántico. Está hablando sobre todo de Holanda, ¿eh? Eran prácticas que amenazaban con extenderse por imitación o mímesis y con multiplicarse como una nueva o enfermedad entre toda una población de hombres que era necesaria para la acumulación de capital. Esto es clave. La política y para la guerra, pero que era innecesaria en tiempos de paz, de declive económico y de desempleo estacional. Aquí también vemos que aparece otro discurso que va a atravesar la historia de la sodomía y de la homosexualidad moderna, que es la idea del contagio. Es decir, que en la parte de que se aplique estas leyes de forma desigual, también se ve en Holanda que a los ricos pues no les ponen las multas. De hecho, la gente se enfada porque ve que no están aplicándolo igual. Pero también hay una retórica nueva que tiene que ver con la idea del cuerpo social como un cuerpo físico, un cuerpo biológico, digamos, sano, que tiene que sobrevivir, que en realidad es la clase burguesa, al fin y al cabo, y que se ve amenazada, también se mezclan ahí los discursos del contagio y de la enfermedad. Es verdad que ya había habido históricamente plagas reales, digamos, plagas físicas o médicas, como digamos llamarlo, pero de algún modo esta retórica se va a ir utilizando también para estos grupos subalternos o marginales, ¿no? Que son por un lado los piratas y por otro los sodomitas, ¿no? Es decir, que es interesante ya cómo se va articulando el discurso de la procreación amenazada o del cuerpo social que debe sobrevivir, que es uno de los fuentes del racismo moderno, además, que eso lo explica Foucault en otros libros, en Genealogía del Racismo, que ya el racismo va a empezar a aparecer precisamente como grupos que amenazan el cuerpo social, ¿no? Y esta metáfora del cuerpo va a atravesar la historia de la sodomía incluso hasta, bueno, hasta la crisis del SIDA, ¿no? Que es otro momento donde emerge otra vez las retóricas del cuerpo homosexual como cuerpo con SIDA y además como cuerpos que amenazan el orden social y el orden físico. Porque, de hecho, claro, la metáfora del virus, que aquí todavía no está, en el caso del SIDA junta las dos cosas, ¿no? Es un virus real, un virus digamos, que enferma a las personas y que se contagia, pero arrastra también la idea de contagio moral, de declive, etcétera, que ya aparece aquí en la Holanda del 17. Bueno, eh, para ir avanzando, el tercer periodo que analiza y el tercer país es la Francia revolucionaria de finales del 18 y aquí es muy interesante porque se va a producir un uso de la sodomía en dos direcciones diferentes. Es decir, como sabemos, parte del impulso de la Revolución Francesa tiene que ver con la instauración de la burguesía y esa burguesía emergente o triunfante va a perseguir, por un lado, a la aristocracia, digamos, a los herederos del antiguo régimen, que también tenían prácticas sodomíticas, por supuesto, y por otro a las clases bajas o populares que podían amenazar con sus revueltas al nuevo poder burgués. Entonces vemos cómo, digamos, se generan leyes, documentos, incluso novelas bastante curiosas que menciona lamentando estas prácticas perversas de los nobles y tal. Se atribuye a los nobles un carácter como sodomita generalizado, pero también detectan en las Tullerías, en jardines de París, pues montones de gente ligando y que se percibe como un declive social. Y luego hay un discurso muy interesante que también lo que se persigue es la posibilidad de la mezcla entre estas dos clases. Porque claro, en esos lugares también había nobles, es decir, no, las Tullerías o los lugares de cruising que menciona no tenían un sesgo un poquito de clase baja, obviamente, porque eran más baratos que irte a un palacio,
con tus amigos, pero por supuesto ahí había mezclas, había gente también noble y se da una especie de alarma de un posible contacto o mezcla entre precisamente las clases nobles y las clases populares. Y ahí se vuelve a usar la sodomía, digamos, como pretexto para una vigilancia estratégica y por un poco la tesis de él, ¿no? De cómo esas leyes antisodomía no son inocentes y no se aplican por igual. Entonces aquí, bueno, es uno de los, yo creo, de los pasajes más interesantes. Y además, a mí me parece interesante históricamente como archivo del cruising, ¿no? Porque aunque no es su objetivo, en el libro es verdad que habla muy a menudo de esos ligues, desde, como decía, los canales de Ámsterdam, los Tullerías en... Por cierto, en París sigue todavía siendo un lugar más o menos de cruising, pero bueno, el origen de los váteres públicos, tiene unos pasajes increíbles sobre los orígenes de los váteres a mediados del 19 en Francia. En fin, también es una genealogía el libro de la constatación, digamos, histórica, incluso un poco transhistórica, si queréis, aunque parece anacrónico, de un ligue callejero entre hombres, sobre todo, ¿no? Y bueno, de algún modo a mí me ha servido investigando otras cosas como un archivo, un itinerario de fuentes originales, porque ya te digo, te pone desde la multa a los señores de la carnicería de Florencia hasta los de Ámsterdam que les pillan no sé dónde, ligando también, hasta el sexo en los jardines de Francia. Y luego los debates en torno a los váteres, que son también increíbles y muy curiosos, ¿no? Pero bueno, ahí, para no irme un poco del tema, sí tenemos esos usos estratégicos, vemos cómo van cambiando en el 19. Y luego, aunque no voy a entrar mucho, pero tiene mucho que ver con la tesis de este curso entero, claro, ¿qué pasa en el siglo XX? Porque de pronto decimos, bueno, ¿y por qué empiezan a aparecer, que es la gran pregunta del City, leyes a favor de la homosexualidad en el siglo XX? Es decir, aquí hay un cambio un poco sorprendente, ¿no? Si hemos visto durante 5 siglos que la sodomía pues es perseguida, de pronto, a mediados del siglo XX, en parte, claro, se suele atribuir a los movimientos de liberación homosexual o LGTB que empiezan a moverse, pero él también va a articular el éxito de esas reivindicaciones, de esos derechos, con un declive también precisamente del sistema burgués o de esa hegemonía capitalista. Es decir, que ya ese modelo de la familia nuclear, de reproducir, de tener muchos niños y niñas, no es útil porque, y eso es algo que ya había analizado yo creo Marx, pero bueno, luego los marxistas del 20 más, porque el capitalismo del 19 y del 18 está basado en la producción, es un capitalismo de producción, de explotar minas, explotar recursos naturales, pero el capitalismo del siglo XX cambia y se basa en el consumo. Como sabéis, pues ya no hay casi ni minas, ni forjas, ni explotaciones en Europa. Pero sí aparece otra forma de capitalismo diferente que se basa en el consumo. Y es ahí donde ya no hace falta esa familia nuclear o reproducir o tener muchos niños. Es decir, que una práctica sexual no reproductiva ya no amenaza el sistema, ni hace falta mano de obra, básicamente, pero sí hace falta que se consuma. Y en ese sentido encaja muy bien, por ejemplo, el matrimonio o las relaciones para obtener propiedades y poder comprar, que es lo que de algún modo copia el modelo del matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, son derechos que tienen mucho que ver con el poder consumir, con el poder pues, pasar la herencia, con el poder tener propiedades. Y ahí aparece todo ese gran mercado dirigido sobre todo a los hombres gays que llamamos el capitalismo rosa, bueno, todos estos lugares de ambiente en grandes ciudades, donde se ve que hay muchos países pues empiezan a ser bastante tolerantes cuando no abiertamente promueven ese consumo enorme pues de porno gay, revistas, fiestas, discotecas. Tienes todo un gran mercado de consumo que
precisamente desactiva en gran medida lo que llamamos el movimiento. Claro, aquí hay otro debate que yo lo señalaba el otro día y que me parece importante, y es que cuando se plantea el curso este donde estamos hoy, parece que hubiera un movimiento uniforme LGTB, así súper combativo y luchador y tal, que de pronto se vuelve más dócil y consumista. De hecho, me hacía gracia porque el dibujo que hicisteis era un cóctel Molotov, ¿no? En la foto del curso es un cóctel Molotov así como rosita, de colorines. Y claro, a mí me parecía, digo, pues hemos pasado del cóctel Molotov al cóctel de gambas, ¿no? Era un poco la metáfora que se me venía a la cabeza. Digo, tenemos que poner otro cóctel ahí con gambas, que son ya pues estas gays de derechas o domesticados. Digo gays porque solemos ser los hombres los que tenemos mucho más privilegio en este mundo del nuevo capitalismo rosa, ¿no? Totalmente desactivados y ya no vamos a lanzar ningún cóctel, obviamente, sino que nos comemos las gambas pues con marlasca o con cualquier gay del conservador, ¿no? Con lo cual, ese cambio, pero bueno, digamos que yo no compartía ese modelo de movimiento X LGTB que pasa no sé dónde, sino que había ya una división dentro de los movimientos LGTB históricamente. Es decir, que la lucha de clases atravesaba desde el principio los movimientos de liberación sexual y de disidencia sexual. O sea que ha habido que yo tengo recuerdo y desde mucho antes, históricamente, en los años 50 40 ya había una línea de, por ejemplo, movimientos gays de hombres que buscaban la respetabilidad, integrarse en el sistema, no tener plumas, ser como normales, ¿no? Y había otra parte del movimiento o del grupo, o como queramos llamarlo, de las disidencias sexuales, mucho más escandaloso o que quedaba mal o radical o plumera o las locas o gente que molestaba y que no le interesaba nada adaptarse al modelo dominante. Con lo cual, yo soy un poco cauteloso en el sentido de que no deberíamos plantear como que había un movimiento, así como algo coherente desde siempre que de pronto se vuelve conservador, sino al revés. Para mí habría como dos movimientos, si quieres, o una división de clase histórica y que siempre ha sido así. Simplemente que ahora quizás se ve más la que ha ganado, ¿no? Digamos, la más acomodaticia, la que se casa, la que no hace sexo raro, la que no liga por la calle, la que no es la loca, por ejemplo, ha desaparecido casi, ¿no? Que era un personaje histórico español importantísimo y mucho más en Andalucía, en fin, era una parte de la cultura y de la vida y de la diversidad humana y de pronto pues ya queda mal o no te llaman a un programa, ¿no? Si tienes mucha pluma, pues no, mejor que venga un gay sin pluma y tal. Y ya eso por no hablar de la exclusión sistemática de las lesbianas o de toda la transfobia que se ha visto históricamente. Pero bueno, digamos que volviendo al enfoque de Chiti y al libro de hoy, me parecía interesante recordar que esa división o incluso ese uso estratégico de la sodomía va a perder su sentido a mediados del siglo XX y a finales, y lo que tenemos es esa famosa desactivación de la que hablabais, en la cual, bueno, en muchos países no se persigue ya la homosexualidad, se incentiva, pero claro, siempre de ese modelo de sano, casado, con propiedades, con perro y adoptando niños y niñas y tal, que es un modelo lo que llamaba, creo que era Michael Warner, heteronormatividad, ¿sí? Que luego Lisa Dugan llama homonormatividad. O sea, Warner plantea primero lo heteronormativo en los años 80 y 90 como ese régimen dominante, siguiendo un poco a Monique Wittig, por cierto, que quería una pausa para la publicidad, que es comentar que ha salido otra vez este maravilloso libro, El pensamiento heterosexual de Monique Wittig, que tradujimos Paco Vidarte y yo, pero o sea, estaba agotado y lo ha publicado Paidós otra vez en esta semana, con una portada muy fea, pero el libro es una maravilla. Y de hecho, Wittig fue de las primeras
que reflexiona precisamente sobre, bueno, no de las primeras, había más feministas socialistas que lo habían hecho, pero que reflexiona sobre el papel de la lucha de clases en las identidades y en el patriarcado. O sea, que ya ella tiene ahí en el pensamiento heterosexual un debate sobre esa articulación con Marx, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto de la heteronormatividad, primero aparece el régimen, este régimen político, como diría Wittig, ¿no? Que es lo heteronormativo, el sistema hetero, pero luego vemos esa adaptación o esa copia o esa extensión del modelo en lo que llamaría luego Lisa Dugan lo homonormativo, que es precisamente estos homosexuales o gays o como queráis llamarlo, que son bien recibidos y no tienen muchos problemas siempre y cuando mantengan esa respetabilidad y ligados a, como digo, a temas de propiedad, incluso pues de clase social burguesa o alta, que es uno de los debates que me gustaría introducir al final para preguntaros también qué opináis, porque yo tengo un poco de dudas, ¿no? Y es, en ese sentido, ¿por qué la ultraderecha todavía seguiría sacando esos discursos homófobos, ¿no? Cuando digamos que en términos liberales ya no hacen falta, ¿no? O sea, que ya teniendo gente que consuma, pues no amenazamos mucho. Mi hipótesis, que se me ha ocurrido un poco hoy preparando el curso, sería que un poco para mí Vox y todos estos fachas y tal, sería un poco la resistencia de esa extinción del orden sexual anterior, o sea, como un poco los restos del naufragio, ¿no? Que se revelan, que no quieren aceptar que ese orden burgués de la producción ya se ha agotado y entonces siguen en contra del aborto, en contra de los gays, de las lesbianas, como un resto, un fósil que queda ahí protestando y tal. Y a su lado yo vería el pensamiento liberal más moderno, ¿no? Tipo PP o PSOE, que dice, bueno, no pasa nada, estos chicos están buenos mientras compren mucho y se casen, pues vamos a estar bien con ellos. O sea, no, el sistema capitalista funciona de maravilla con toda esta gente consumiendo. Entonces, bueno, me gustaría ver vuestra opinión de por qué las ultraderechas siguen manteniendo esa homofobia bastante explícita y cuando no hace falta en términos marxistas, digamos, ¿no? Esa es un poco mi pregunta para dialogar. Bueno, para ir avanzando, porque nos queda ya menos tiempo, otro debate ya lo menciona Chiti un poco y me interesa ver, pues, explicarlo un poco para esto de hoy es dentro de este debate con las izquierdas y desde el movimiento LGTB, desde ya los años 80 empieza a haber una discusión en la cual el marxismo un poco más ortodoxo, incluso los partidos de izquierdas y tal, o comunistas, empiezan a plantear que esto de poner de relieve la importancia de la diversidad sexual, de las minorías sexuales, pues que no tiene tanta importancia. O sea, ellos toman un discurso muy ortodoxo, en mi opinión, incluso de un marxismo bastante barato, de que lo importante es la economía y la lucha de clases y que estas cosas de los gays y las lesbianas, pues que es algo meramente cultural, lo llaman ellos. Y Judith Butler tiene un texto magnífico que se llama lo meramente cultural. No me acuerdo de todo el texto, pero lo tenéis en la carpeta. Pero bueno, espera, aquí está. Es que lo tenía aquí, que es muy, muy interesante y que da cuenta de ese debate. Es decir, el marxismo y lo meramente cultural. Entonces aquí Butler va a recoger esa polémica explicando que esa división entre superestructura, infraestructura, es una falsedad epistemológica, una falsedad analítica. Es decir, para el marxismo este un poco barato, la infraestructura era la lucha de clases, ¿no? El motor de la historia, lo que realmente mueve los cambios sociales, la clave de las luchas y tal. Y el tema de diversidad sexual, las identidades, la homofobia, el racismo, la transfobia sería algo cultural. Claro, ella lo que va a plantear muy inteligentemente, también heredando bastante del feminismo socialista, es que en realidad el propio sistema capitalista
controla las sexualidades, produce las sexualidades. O sea, no es algo separado, no se puede entender la sexualidad como algo individual, sino como una producción material. Es más, como una relación, que eso es algo muy marxista también. O sea, se basa en es una relación social. La sexualidad no es el sexo en la cama, digamos, como suelen decir los fachas, ¿no? A mí no me importa lo que hagáis en la cama, ¿por qué tenéis que hablar de eso y tal? Pues no, no estamos hablando de la práctica sexual esta en la cama. Es lo que, digamos, la importancia del feminismo fue que precisamente explicó que las relaciones de producción, sobre todo, claro, capitalistas, producen cuerpos. De hecho, por ejemplo, Silvia Federici, una de las grandes más feministas marxistas, explica muy bien esto diciendo que una de las primeras máquinas que inventó el capitalismo es el cuerpo de la mujer. Y ella lleva razón. Ella explica muy bien en Calibán y la bruja y en otros textos cómo las normas que fuerzan a las mujeres a reproducirse, a ser más productivas en ciertos momentos o en otros, con la aparición de la píldora, a regular su sexualidad, a no producir, a no tener niños. Es decir, todas esas políticas no son meramente culturales, tienen una articulación con el sistema productivo, pero además está produciendo cuerpos, está produciendo subjetividades. Ese es otro debate que me interesa, es decir, que no estoy hablando solo del papel en la producción material de las fábricas o de las minas o de los productos o de los textiles, sino que ese propio sistema, que yo creo que una lectura atenta de Marx nos permite entenderlo, el capitalismo produce subjetividades. O sea, aparte de sus producciones, digamos, es la propia generación de subjetividades, incluso subjetividades como la heterosexualidad o la homosexualidad. Entonces, si lo entendemos dentro de una propia producción, se ve que no tiene ningún sentido esa separación, todo lo contrario. O sea, cosas o ideas como lo femenino, lo masculino, la homosexualidad, todos esos conceptos y sus prácticas están de algún modo entramadas en esa producción del capitalismo. Y eso lo explica también muy bien Holly Lewis, que os recomiendo otro libro, otra pausa publicitaria, La política de todes, que es un libro que publicó Bellaterra, ¿no? Feminismo, teoría queer y marxismo en la intersección, que es ideal, ¿no? Es justo lo que yo quería. Y ella analiza muy bien esta articulación, cómo además las propias prácticas feministas o de disidencia sexual modifican las relaciones sociales, es decir, que son productivas, no son mera superestructura, como diría ese marxismo simplón, sino que son generadoras de cambio, son productivas y a su vez el propio sistema capitalismo produce esas subjetividades de cómo debe ser la mujer, lo cómo no debe ser, que no haya cuerpos no binarios, que ciertas sexualidades sean buenas o malas. Con lo cual, claro, ahí ya se te rompe esa separación tan simple que explica Butler, que critica Butler entre cultural y economía. O sea, es lo mismo. Pero bueno, aquí también quería señalar, curiosamente, que aunque ya había en algunos activistas gays, sobre todo, bueno, también lesbianas, hay un feminismo lesbiano muy crítico en los 70 y 80. Ya había un mensaje de clase en autores como Ken Game o Mario Mieli en esa época. Sí, había un activismo gay o homosexual o de liberación que tenía en cuenta las luchas de clases. Eso se fue perdiendo un poco, pero bueno, en los últimos 5 o 10 años ha habido un resurgir muy potente de, digamos, lo que se ha dado en llamar el marxismo queer, ¿no? Y aparte del libro de Luis, tenemos otros dos muy importantes, en mi opinión. Uno es Desviades, de Peter Drucker, que afortunadamente se tradujo el año pasado y que es fantástico, es Normalidad gay y anticapitalismo queer, donde él plantea qué podríamos hacer desde una posición radical anticapitalista y queer, claro. Y el otro es de Kevin Floyd, que era la reificación del deseo, que él también, este se lo ha publicado Caótica, también el año pasado. O sea que tenemos la suerte de tener 3 o 4 libros ya desde hace un par de años que plantean no solo esta politización de la sexualidad que ya había hecho el feminismo,
sino incluso las posibilidades de un marxismo queer. Me preguntan si puedo repetir el último. Kevin Floyd. De todos Vale. modos, lo tenéis en la carpeta de bibliografía porque es muy importante. O sea, es un libro muy bueno que explica un poco precisamente cómo el deseo puede estar también generado por un sistema de relaciones capitalistas. O sea, cómo capta el capitalismo en sus formas, en este caso, de producción y de consumo, modela el deseo y lo reifica. Bueno, es un concepto un poco difícil de explicar ahora, pero es un enfoque muy interesante que ya había planteado incluso Lacan cuando habla del deseo. Lacan tiene así una lectura marxista bastante curiosa, pero bueno, él aquí no habla de Lacan, habla de marxismo así muy profundo, muy bien comprendido por él. Es un historiador muy complejo. Y bueno, sorprendentemente hay una oleada, digamos, ahora de estos autores y autoras donde, aunque ya había en los movimientos queer una componente de clase bastante fuerte, hay todo ese debate que traemos hoy aquí a la mesa, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gays de derechas? El sistema ya, como decía Paco, otro autor de cabecera, ¿no? De Ética Marica, el sistema está condenado ya a desactivar el movimiento LGTB, o digamos, ya no hay posibilidad, aunque él plantea que sí, ¿no? Que se puede hacer una movimiento libertario radical. En fin, para mí, toda esa politización o esas dudas que tenemos ahora de qué hacer, ¿no? Y cómo volver a una política radical donde la disidencia sexual sea a la vez una crítica al racismo, al capacitismo, al capitalismo, nos tenemos ya, digamos, materiales muy importantes teóricos y también grupos, ¿no? No ha dejado de haber un activismo seguramente minoritario, pero sigue habiendo grupos que también plantean todo esto, ¿no? De salirse de ese sistema. De algún modo, bueno, lo que hemos planteado también desde nuestros activismos era que eso, que un movimiento LGTB que no moleste, que no cuestione las relaciones de opresión, ya sean patriarcales o materiales, o sea, o de explotación de clase, no tiene ningún sentido. Con lo cual, tenemos que recuperar pues esa posibilidad, ¿no? El Drucker habla de una normalidad gay neoliberal, que es un poco lo que estamos hablando, pero él sí plantea la posibilidad de una ruptura politizando todo esto otra vez, ¿no? Pero claro, y cuando hablamos de politizar, el tema de las clases sociales pues es fundamental. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque veo que hay bastantes preguntas, lo cual me encanta. Así que, bueno, pues vamos a pasar a las preguntas escritas y también orales, lo que queráis, pues adelante. Muchas gracias.